La Ruta de la Sal es una de las regatas más queridas de todo el calendario nacional. Son 38 ediciones ya las que llevamos celebrando un evento, la verdad es que es único porque tiene dos salidas, una desde Port Ginesta en Barcelona, además en esta edición podríamos incluso batir el récord por las espectaculares condiciones que hay previstas, y la otra desde aquí, desde los pantalanes del Real Club Náutico de Denia, donde los participantes ya están abandonando esos amarres en los que están abarloados para afrontar la salida. 140 veleros participantes, 85 desde allí, el resto desde Barcelona y una única llegada en San Antonio de Portmany. En un ratito os hablamos desde allí. ¡Nos vamos! Desde hace casi 4 décadas, en las fechas de Semana Santa, 1 millar de regatistas profesionales y aficionados salen desde el Real Club Náutico de Denia y Port Ginesta con un mismo destino, el Club Nàutic Sant Antoni en la isla de Ibiza. 140 barcos representando a medio centenar de clubes náuticos compiten en la que hoy en día es la regata de altura con mayor participación del Mediterráneo. La Ruta de la Sal rumbo Ibiza. El origen se remonta a mayo de 1846, cuando el ejército carlista impuso un bloqueo sobre Barcelona, provocando una grave escasez de sal en toda la ciudad. Ante la situación, un hombre de negocios barcelonés convocó a los navegantes más reconocidos del momento y les propuso un desafío. Pagaría por transportar sal desde las salinas de Ibiza hasta el Garraf, pero el precio dependería del orden de llegada. En 1989, los navegantes Pepe Ferres e Isabel Subirats recuperaron aquella travesía de urgencia y la convirtieron en regata de altura. Así nace el recorrido base de la versión Barcelona, con salida desde Port Ginesta y llegada al Club Nàutic Sant Antoni en Ibiza. 2 años más tarde, se añadió un segundo recorrido con salida desde el Real Club Náutico Denia y con el mismo destino al norte de la isla de Ibiza. Aterrizamos ahora en la cita de este 2026 para hablar precisamente con Jaime Portolés, en representación de los 3 puertos coorganizadores de esta mítica regata. Llevamos ya mucho tiempo trabajando juntos, ¿no? De hecho, estamos yendo cada día a más. Cada vez vienen más barcos, cada vez hay más participación, más ambiente, más gente y sí, en momentos como estos encontrarse el náutico con esta actividad de embarcaciones de personas es muy satisfactorio y gustoso. Lo que me gusta hacer en estas ocasiones es agradecer la labor de los trabajadores, ¿no? El equipo humano que tiene el náutico, que sin ellos no podríamos hacer nada, indudablemente. Sí que es un gran esfuerzo el que se hace, ¿eh? Tú piensas que este año salen 80 y tantos barcos, vaciamos un pantalán para amarrarlos a todos. Vaciar el pantalán la gente no sabe lo que es, pero un mes antes tenemos que ir empezando esos 80 barcos que están amarrados, tenemos que ir buscándoles hueco y luego ir remolcándolos para ir ubicándolos, para dejar el espacio. Luego la llegada uno a otro, luego la organización, la cena de ayer. Es un esfuerzo importante, pero bueno, llevamos 38 años haciéndolo y espero que sigamos muchos más, porque es divertido para todos y bueno para todos, sobre todo para la ciudad de Denia, ¿no? Desestacionalizamos un poco lo que es el turismo y el turismo náutico es un turismo, yo creo que de calidad y de buena gente, como decimos aquí. Nuestro primer encuentro es con el barco que tiene el récord de victorias en la Ruta de la Sal, el Clem, que se ha llevado el título absoluto en 5 ocasiones. Antes de la salida nos acercamos hasta su popa para preguntar a su patrón, Pedro Amengual, quiénes considera sus principales rivales. Estás pendiente de los que están dentro de tu rango de rating, por decirlo de alguna manera. Nosotros vamos en la clase ORCA, que es la de los barcos más rápidos y más grandes. Como es lógico, hay barcos que son mucho más grandes que nosotros, que con estos no puedes competir en tiempo real, porque ellos van a hacer una regata un poco diferente, como pueden ser el Fish Fly o barcos de 80 pies. Y bueno, y nosotros tenemos que luchar pues con los barcos que pues tipo Aviador y que están dentro de nuestra eslora, ¿no? Los 46, los 56, los 50, pero rivales lo son todos. Al final es una regata que hay un rating, tienes un handicap y competimos todos entre todos, o sea que puede ganar perfectamente un barco más pequeño, la general, o un barco más grande,
O sea, al final esto es un poco la filosofía de este tipo de regatas con este rating, que competir todos juntos y poder pelearse. De la popa del Clem saltamos a la del Aviador, otro de los grandes favoritos para llevarse el triunfo. Hace 2 años ganamos en tiempo real, que fue un poco con esas otras condiciones que te estaba diciendo, más de popa, que eran más favorables para este barco. Yo creo que esta vez va a ser más difícil, también hay barcos más grandes, más parecidos al nuestro, y hay gente muy buena. Ha venido Iñaki Castañer, están nuestros amigos del Clem, gente muy buena, con lo cual esta vez va a ser más difícil, pero bueno, más divertido también. Suele ser la primera regata del año, con lo cual nos estrenamos aquí la temporada y está genial, hace buen tiempo, y ir a Ibiza siempre pues mola mucho, el fin de semana allí también, y para nosotros también en especial porque en esta regata estrenamos el barco hace 5 o 6 años ya, o sea que siempre nos gusta volver por eso. En la reunión de patrones de la versión Barcelona, el meteorólogo oficial de la regata, Tomàs Molina, explicó las condiciones que se iba a encontrar la flota que salía de Port Ginesta, destacando el aviso de vientos del noroeste de fuerza 7 frente a las costas de Tarragona, que iban a alcanzar su máxima potencia en la madrugada del jueves al viernes y que irían acompañados de mar formada con olas de hasta 3 metros de altura. Román Martínez de Arenzana, oficial principal de la regata y coordinador de la salida de Denia, fue el encargado de transmitir las indicaciones del meteorólogo a la flota que tomaría la salida del Real Club Náutico Denia. Es un día interesante, se va a hacer una regata chula, como llevamos dos ediciones con viento, que nunca nos ha fallado. Sí que es verdad que tenemos una regata que es la Minisal 55 millas, que va a ser un poco más tranquila, que además está justamente pensada para tripulaciones más noveles, que utilizan esta regata también para aprender y hacer el salto a la regata larga. Y la larga, como siempre, pues no nos va a fallar, ¿no? Tenemos, de momento, condiciones un poco variables en lo que va a ser el cruce. Tenemos un viento de componente norte que va a ir rolando a suroeste, pero cuando lleguen al norte de la isla y se van a encontrar un viento de norte de 20 nudos constantes con rachas de 30 y una ola interesante de 3 metros. Entonces, bueno, van a disfrutar una vez más. Esta regata nunca nos falla en este sentido. El Mediterráneo, la gente se piensa que es un mar muy tranquilo y para nada, ¿no? Tiene condiciones chulas, con vientos fuertes, con ola muy interesante, y los barcos con tripulaciones más profesionales lo van a disfrutar muchísimo. Y los demás pues van a aprender. Van a aprender lo que son estas condiciones. Claro, si les cogen de noche, pues bueno, puede en un inicio impresionarles, pero yo creo que lo van a hacer genial y van a sacar una experiencia brutal. Uno de los claros favoritos de esta edición es Iñaki Castañer, referente de la vela española, armador y patrón del DK 46, quien comparte con nosotros su visión sobre la Ruta de la Sal, así como sus expectativas en relación a la meteo de esta 38ª edición. Nosotros es una de las primeras regatas de la temporada, es una regata de travesía que podemos encontrar todo tipo de condiciones y siempre es bueno para un equipo de regatas como el nuestro, que estrenamos este año mucha gente nueva, pues hacer este tipo de regatas, ¿no? Regatas muy bien organizadas, con un recorrido muy atractivo, dar la vuelta a las islas siempre es bueno, con la travesía del canal. Y por eso pues, es una regata fija en nuestro calendario. Dependemos de los cambios, de la época en la que estamos, en donde los vientos digamos, térmicos no están entablados y hay muchas variables, ¿no? Como tenemos este año, ¿no? Que tenemos un Mistral muy fuerte en el norte de Palma con olas de 7-8 metros. Aquí vamos a tener un viento muy variables durante el día de hoy, por la noche vuelve a entrar norte y la clave para nosotros de la regata va a ser la transición entre el viento oeste al norte. Como el día de hoy preveemos que vamos a salir con muy poco viento, intentamos hacer descansar a la gente durante el día, ¿no? Porque la noche, que es cuando va a entrar viento, es cuando tenemos que ir a tope y sobre todo porque al día siguiente el viento vuelve a cambiar. Entonces, por la noche hay que darlo todo y no habrá guardias en el Castañer Yacht. Vamos ahora a la cubierta de la Aitana, donde navega uno de los pioneros de la navegación oceánica española, que dio la vuelta al mundo entre 1989 y 1990 con el Fortuna Extralights en la mítica Whitbread. Hoy en día sigue dejando millas por la popa en la Ruta de la Sal. Soy Pelayo López de Merlo, voy a participar en esta edición de la Ruta de la Sal a bordo de el Aitana, un Dufour 525. Un barco muy de crucero, pero muy cómodo y con las condiciones que aparentemente va a haber, pues bueno, vamos a pasarlo bien y a navegar muy bien. Sin posibilidades de ganar, pero pasarlo bien seguro. Pero es una regata que me encanta porque yo, la verdad es que me gustan las regatas largas. Esta no es una regata muy larga, pero ya tiene una distancia importante. Sales de un puerto y llegas a otro, que es otra cosa que también a mí me gusta mucho. Y luego en las fechas en las que se hace es que siempre hace unas condiciones de viento
muy buenas, a veces demasiado buenas, pero bueno. Y luego, aparte también, la flota que se junta aquí en Denia, creo que somos 85 barcos, más 50 y algo que vienen de Barcelona. Es una flota difícil de convocar en otro tipo de regata. Antes de soltar amarras, nos encontramos con una de las tripulaciones extranjeras con opciones de triunfo, la del Vértigo. En este caso, viniendo desde Holanda, especialmente para la ocasión. Quite heavy boat, so we need a little bit more wind. Yeah, so today I think to Formentera it will be quite light. So we will lose a little bit to the rest of the fleet, and I think after midnight we have to gain again. So we will see in the finish where we end up in the morning. We try to sail as fast as possible. Yeah. So we also have some from the boats, the first 53 over here, and some others we know from the other offshore races over the last years. So it's exciting. El jueves 2 de abril se dio el esperado pistoletazo de salida de la Ruta de la Sal rumbo Ibiza. Las condiciones meteorológicas que se vivieron al inicio de la regata ya fueron un indicio de la espectacular edición que tendríamos por delante. Los casi 900 regatistas repartidos en 140 veleros empezaron a devorar millas en las dos versiones simultáneas que tiene la prueba, ambas con un mismo destino final: el Club Nàutic Sant Antoni en la isla de Ibiza. La previsión era especialmente prometedora en la versión Barcelona, ya que el parte meteorológico preveía unas espectaculares condiciones de viento que permitían aspirar a los veleros más potentes de la flota a mejorar el récord vigente. Había dos candidatos principales para batir este récord: el Tapioca, IC66 de José Agnaldo Andrade, y el Ymir, Maxi Dolphin 65 de Manel Cudina. La salida desde Port Ginesta se dio con un viento estable de entre 7 y 8 nudos del suroeste. Para la salida de Denia, el parte meteorológico arrojaba condiciones un tanto diferentes, que contemplaban un role de norte a sureste, acompañado de la lógica encalmada durante la transición entre vientos. Finalmente, el comité pudo lanzar la regata en condiciones perfectas. En la versión Barcelona se vivió un competido duelo en cabeza entre el Tapioca y el Ymir, que tenían un rating muy similar, libraron un duelo en tiempo real que concluyó con la victoria del Tapioca. Son las 3 menos cuarto de la madrugada, nos hemos teletransportado hasta los pantanales del Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany porque acaba de llegar el vencedor en tiempo real de la versión Barcelona, ya sabéis, procedente de Port Ginesta, de esta 38ª edición de la Ruta de la Sal rumbo a Ibiza. El Tapioca, un I-66 patroneado y armado por José Agnaldo Andrade, que ha repetido título después de la victoria que se llevó en 2025, y lo han celebrado y además como se merece. José Agnaldo Andrade no podía ocultar su satisfacción tras cruzar la línea de llegada, a pesar de que el tiempo con el que paró el crono no fue suficiente para establecer el récord en tiempo real de la versión Barcelona. Sin embargo, sí había conseguido revalidar su triunfo frente a un rival directo como el Ymir. Desde o começo, e eles largaram, eles estavam andando muito bem no começo, então eles até ganharam uma boa vantagem. Aí depois a gente orçou mais, e aí quando a gente começou a ribar a gente já voltou na frente. E aí eu acho que foi um trabalho bom do time ali, que a gente não se distraiu em nenhum momento para deixar realmente o barco full power, e a gente conseguiu passar ele aqui acho que na metade da regata. Esse é o objetivo. Esse ano quase que a gente conseguiu, não deu. A gente ainda estava vendo, contando os tempos para ver se a gente conseguia o recorde. Ano que vem voltaremos aqui para ver se a gente consegue. Esta segunda victoria consecutiva en tiempo real del Tapioca no fue nada fácil, teniendo en cuenta que su principal rival era el Ymir. Hemos ido juntos hasta quizás los 70 millas. Con viento de proa nosotros somos más rápidos que ellos, y con viento de popa ellos nos han sacado pues 2 millas y media más o menos. La versión Denia tuvo un dominador mucho más rotundo en lo que al tiempo real se refiere, ya que Vicente García Torres agrandó su leyenda como armador al lograr su octavo triunfo en tiempo real con la histórica saga de los Please Play, ya que ganó en 5 ocasiones con su anterior barco. El armador está muy contento de venir aquí y muy contento de este año haberla acabado y más en estas condiciones. Ha sido una regata para nosotros
muy rápida, con muchos cambios de vela, muchos peelings, con condiciones de todo tipo, y la verdad es que la hemos disfrutado. La verdad es que la ola y el viento ha sido ideal para nuestras condiciones de la embarcación y hemos podido desarrollar la máxima velocidad en todo momento. También se confirmaron los ganadores en la versión corta de la ruta desde Denia, la Minisal, una travesía en la que los participantes completaron unas 56 millas y que se saldó en la madrugada del jueves al viernes con el gran triunfo absoluto del Nautic Café del Mar. Acabó la noche y con la salida del sol ya habían llegado a puerto. El Village de la Sal, centro neurálgico de atención a los regatistas, cobraba vida y animación con el paso de las horas. Mientras se esperaba la llegada del resto de la flota, se realizaban los controles de medición. A última hora del viernes se cerró la línea de llegada. El tiempo compensado entró en juego y se certificaron los ganadores absolutos, que fueron el Diabolic Sanfas 35 en la versión Barcelona y el Castañer Yachts D46 en la versión Denia. And all the other regattas I sailed double-handed, and now for the first time I sailed with the weather conditions. Provisions were fine, but they announced quite a little bit of more wind on the end of the regatta. Before the start, you have to choose the right sail. We choose then the sails to medium with our Genoa medium. Also, the routing was quite directly, but we choose the right way. After that, the wind was coming up, so we have to remove the Coast Zero, and then we put the Genoa 4 on it. Yeah. And there the boat was really a perfect balance, and with the waves we could make perfect speed for 100% over polars. So that's quite good. And when we didn't make a fault, we didn't hoist the sail too early or too late. Every change was on the right moment, and yeah, I think that's also the reason we are on the first place, because we always have a discussion after the regatta, what could we do better, or which sail. There's always something, always in a regatta. Yeah. I never had, and now for the first time after all these years, this was really a race. Everything was perfect. Iñaki Castañer habla sobre su victoria en la versión Denia. Hemos ganado muy ajustados de tiempo con otros barcos, pero la regata ha sido impresionante. Yo no recuerdo otra ruta de la Sal con estas condiciones, que el parte meteorológico se ha portado y ha sido realmente cuadrado de lo que preveíamos. Las condiciones han sido muy rápidas, siempre en línea recta, prácticamente no hemos tenido que ceñir, menos el último tramo. Y muy bien, hemos estado navegando entre 8 y 10 nudos toda la regata. El primer tramo entre Denia y Formentera en popa, un largo, traveses, barco muy rápido. Pasamos Formentera, que es lo que más nos preocupaba en principio por la previsión del tiempo. Se mantuvo el viento sur, lo navegamos muy rápido, todo el sur de Formentera, que eran unas 10 millas, y salimos ciñendo ya con el parte nuevo de las 11 de la noche, que era que el viento rolaba al norte. Efectivamente, el viento roló al norte, fue una ceñida rápida a Tagomago, y a partir de Tagomago, precioso, luna llena, se veía la isla como si fuera de día, y el paso fue muy bonito. Pasamos 2-3 barcos muy juntos, y luego fue una ceñida hasta la punta de la isla de Formentera, y luego ya un través no mucho viento, 20-22 nudos, pero muchísima mar rompiendo, y el barco muy rápido, y último tramo final de la llegada, pues fue también muy divertido, con 2-3 barcos, muy fuerte, con speed. Tuvimos que luchar varias veces y llegamos finalmente a las 5 de la mañana, que para nosotros era un sueño conseguir llegar a esa hora. Entre los equipos de esta 38ª edición, destacar la tripulación de regatistas oceánicas a bordo del Charisma, históricos Parkman and Stephens, armado por la Fundación Barcelona Capital Náutica, que participaron en la Ruta de la Sal rumbo Ibiza para reivindicar el papel de las mujeres en la navegación de altura. A la rueda como patrona, la regatista Pilar Pasanau, que apenas unas semanas antes finalizaba en cuarta posición en la Mini Globe Race, convirtiéndose en la primera mujer española en dar la vuelta al mundo en solitario en regata. Yo estaba en Antigua ya con el billete de vuelta a Barcelona a casa, y desde la fundación me dijeron que si me interesaba ir de patrona en el Carisma, que es un barco que ya conocía, que me gusta mucho, porque es un barco ideal para dar la vuelta al mundo en tripulación, y sería ideal hacerlo todo chicas, pero eso ya veremos. Y como la patrona que había antes se había
accidentado, perdón, se había lesionado, pues entonces dije, bueno, pues vale, perfecto. Y ya cuando embarqué y vi el equipazo que tengo aquí a mi lado de navegantes solitarias de la clase mini, de la clase 40 y de navegantes a dos, pues dije, pues nada, la travesía fue fácil, fue divertida, yo me limité a hacer mi trabajo, poca cosa más, porque lo hacían todo ellas y la verdad es que da gusto navegar así. Tras las declaraciones recogidas antes de la salida, retomamos el contacto con el aviador y el CLEM, tercero y cuarto clasificados en la general en la versión Denia, para que nos relaten su experiencia. Que ha sido una regata preciosa, unas condiciones buenísimas, o sea, de las que hemos hecho, de las regatas que recuerdo, así bonita, de condiciones de viento. Dar la enhorabuena a los campeones porque al final hemos quedado cuartos entre, vamos a todo, a Iñaki, al Vértigo y a Gabriel Aviador, que lo han hecho genial. Nosotros no hemos podido superar la cuarta plaza, pero lo hemos pasado muy bien, la gente ha disfrutado, los chavales llevábamos armadores jóvenes, los hijos del armador, con amigos y se lo han pasado genial. Creo que se va a quedar sin barco el padre. y las condiciones ideales, es que no había viento, no eran ángulos potentes así de incómodos cerrados, vamos, que no ha subido ninguna ola al barco, también es un 56, no íbamos con un... Pero una regata muy bonita, muy bonita. Pedro, ha sido una regata espectacular, espectacular. Además, nosotros, como somos muy amigos del CLEM, estamos muy hermanados los barcos y venimos aquí también un poco por el pique y ha estado muy divertido, la verdad. Y luego, condiciones espectaculares. Nosotros creo que hemos usado 8 velas de proa diferentes. En la salida, al final, la encalmada que se preveía fue mucho más corta. Conseguimos encontrar el viento muy rápido por el sur. Y la verdad que espectacular. Por su parte, Andrés Oliva, director de la regata, felicita a todos los participantes y hace el balance final de esta edición. Por mi cabeza pasa una sensación de satisfacción. Como te decía antes, pues otra muesca en el revólver, otra edición más, esta 38 edición. Para mí ya son 9 ediciones, 3 de ellas directamente al frente. Y bueno, la verdad es que muy satisfecho de cómo ha ido todo, muy orgulloso de la flota de los participantes, cómo han sabido afrontar estas situaciones de viento duro, con apenas pues incidencias y bueno, pues, muy agradecido también por el apoyo de Ibiza, que siempre se vuelca con esta isla, empezando por el propio Consell de Ibiza, el apoyo del Gobierno Balear, el apoyo del Club Náutico de San Antonio, que estamos aquí pues, con 140 barcos, ni más ni menos, metidos en un puerto puerto de Ibiza, en plena Semana Santa. Y bueno, y aparte también, evidentemente, reconocimiento a las otras dos entidades organizadoras de la regata, que son Port Ginesta y el Real Club Náutico de Denia, que acogen también a la flota en su salida. Como es tradición, en la tarde del sábado tuvo lugar la multitudinaria ceremonia de entrega de trofeos en la que los grandes protagonistas de la Ruta de la Sal, rumbo Ibiza, recibieron sus merecidos galardones. Bueno, pues con esta espectacular entrega de trofeos cerramos una nueva edición, la 38ª de la Ruta de la Sal rumbo Ibiza. Os esperaremos de nuevo en las mismas fechas y con la espectacular luna llena que nos ha acompañado en el próximo 2027. Hasta entonces.